Hay una idea o una falsa teoría que poco a poco toma más fuerza respecto a la comunión. Respecto a la comunión. Estamos viendo en la Iglesia Católica que hay unos grupos que pretenden que la comunión se le dé a cualquier persona sin ninguna restricción. Cualquier persona tiene derecho a comulgar, aunque tenga pecados o lo más grave, o aunque no deje de pecar. Según lo dicen esto los modernistas. Pero en donde ellos se basan, hay como una raíz, donde dicen que Judas también comulgó. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen derecho a comulgar, incluso aunque no estén bautizados. De esto vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Muchas de las veces, nosotros aquí en la vida católica, nos dormimos demasiado, porque pensamos que son unos borrachos los que están dando quizás las teorías distorsionadas de la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, pensamos que son unos borrachos los que pretenden introducir mujeres al sacerdocio. Pensamos que son unos borrachos, unos sacerdotes cerrados los que pretenden dar la comunión a los que practican este mal llamado derecho en las clínicas de las mujeres, ¿verdad? El quitarle la vida a un inocente. Pensamos que son unos borrachos los que bendicen a homosexuales practicantes, pero no es así. Son personas que están bien preparadas para su maldad, enemigos de Dios, hijos de Lucifer, y que poco a poco se van infiltrando en la Iglesia Católica sin que nosotros nos demos cuenta, y si nos descuidamos, nos van a venir acabando, porque siembran la confusión, y el sembrar la confusión en la Iglesia es suficiente para que muchos pierdan la fe, o muchos se distorsionen, o muchos se alejen de Cristo. En este caso ya hemos venido anunciando, incluso sostenida por el Papa Francisco, esta idea de que la comunión es para los pecadores, no para los santos. Y se ha venido fortaleciendo porque muchos quieren que se le dé la comunión a los que practican este mal llamado derecho, en las mujeres, médicos, e incluso las mujeres y los hombres y todos los que estén involucrados en esto, políticos, etcétera. Y también que se le dé la comunión a las personas que practican su homosexualidad, aunque Dios lo prohíba, pero ellos lo practican a diestra y siniestra. En fin, ellos quieren que a fuerzas, se les dé la comunión. Y a fuerzas, recibir la comunión. De hecho, han llegado a decir que cualquier protestante o que persona que viva en malcebado o como se llama en unión libre o en adulterio puedan recibir la comunión sin ningún problema. Es decir, no necesitan la confesión para comulgar, según esas teorías, ¿eh? E incluso llegaron más allá. Si llega, por ejemplo, un masón, si llega un protestante, si llega una persona que no esté bautizada con Jesucristo, o sea, en la iglesia de Jesucristo, que dice bauticen en mi nombre, aún así puede recibir la comunión, porque ¿quién soy yo para negarla? Lo dicen los sacerdotes modernistas, lo dice el Papa, lo dicen los cardenales y lo dicen muchos del sector progresista de la Iglesia Católica. Cuando las personas, los católicos, les quieren cuestionar sobre que no pueden dar la comunión a cualquier persona, ellos se justifican en esto. Según ellos dicen que Jesucristo le dio la comunión a Judas y lo iba a traicionar. Por lo tanto, si Judas, que cometió esa traición tan terrible, pudo comulgar, los católicos o cualquier persona, independientemente de que se confiese o no, viva en pecado, no crea en Cristo, no puede comulgar, según esos modernistas, justificándose en que Judas también comulgó. Eso es terrible, es una tremenda mentira y la vamos a desmontar en unos cuantos argumentos que usted tiene que saber. Recuerde que estos videos no son para las personas que no creen en Cristo. Estos videos son para las personas que creen en Cristo. Si usted no cree en Cristo, no sé qué está haciendo en este canal. O si no es católico tampoco, porque estos videos lo que pretenden es aclarar las dudas y las mentes de los hijos de Dios sanos que quieren conservar la sana doctrina. Ok, Judas no comulgó. ¿Recibió el cuerpo de Cristo? No. Cristo y los evangelistas dan dos palabras muy duras que nos desmienten que Judas comulgó. Cristo no le pasó el pan a Judas.
Cristo dijo, aquel que moje su pan en mi plato, ese es el traidor. No dijo que él le dio a él, no, aquel que meta su pan o remoje en mi plato, ese es el traidor. Fíjese muy bien, ¿eh? Y aparte, el evangelio se me hace que es el de San Juan. Dice, tras el bocado. Porque Judas le dice, ¿acaso soy yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, Judas. Y dice el evangelio, tras el bocado entró en él Satanás. Dice muy bien, ¿eh? Tras el bocado que dio Judas entró en él Satanás. Por lo tanto no comulgó. Porque tú en ningún momento puedes demostrar que si vas a comulgar, entra en ti Satanás, el que entra es Dios. En otro capítulo de la cena del Señor, de la última cena, también dice, ustedes cuando habla de Pedro, cuando habla con Pedro, que dice, a mí no me lavarás los pies jamás. Y le dice a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le contesta y Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. El demonio se apoderó de Judas. No podemos llamarle una comunión. No hay. Ahora, lo que no se tiene bien registrado es si la última cena fue, cuando ellos cenaron, fue cuando antes Cristo les dio el pan, antes o después de que estaba Judas, porque se tiene registros de que Judas salió y fue a consumar su traición, porque el mismo Cristo le dice, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. Y dice, de hecho, muchos pensaron que iba a comprar algo o hacer una diligencia que le había mandado el maestro o llevarle algo a los pobres, porque Judas era el encargado de la bolsa. Judas no comulgó. Se comió el pan en el pan que se comió, que mojó en el plato de Jesús. Judas tragó su propia condenación, porque el mismo evangelio dice, entró en él Satanás. Tras el bocado, entró en él Satanás. De ahí se baja San Pablo. Para decir lo que a muchos modernistas no les gusta. Examínese el hombre antes de comulgar. Porque si comulga en pecado mortal, se come y se bebe su propia condenación. De tal manera que porque cada apóstol, cada evangelista saca la redacción de acuerdo a lo que le llamó la atención más en la última cena o lo que él considera más importante. No podemos aseverar con exactitud si Cristo le dio el pan o no le dio el pan, porque pues es muy difícil, pero lo que sí se puede aseverar es lo que San Pablo dice. El que come y bebe con pecado mortal la sangre de Cristo o el cuerpo de Cristo, se come y se bebe su propia condenación. El padre Charles Moore, en una entrevista que vamos a pasar, un poquito más estamos preparándola, que le dio al padre Javier Olivera Rabasi, dice algo muy duro respecto a esto. Muy duro lo dice el padre Javier, el padre Charles Moore. Dice, si un sacerdote está en pecado mortal y celebra misa, él va a celebrar misa y él tiene que comulgar. Pero si el sacerdote, ojo, comulga en pecado mortal, el sacerdote, él sabe o debe saber que se está comiendo y bebiendo su propia condenación al infierno. O sea que ni los sacerdotes ni los obispos se salvan de esta norma. Por lo tanto, no podemos llamar a una comunión auténtica de Judas en el tiempo de Jesucristo. Comulgar es estar juntos, estar de acuerdo, compartir una misma idea, estar unidos. Y no pudo existir la unión de Cristo con Judas. El evangelio lo deja muy claro. Tras el bocado entró en él Satanás. Usted puede comulgar, porque usted puede decir, es que a lo mejor Judas sí tenía, claro que Judas tenía pecado mortal, porque Jesucristo lo dijo cuando lavó los pies a Pedro, le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos, haciendo referencia a que había uno que no estaba limpio, y ese es Judas. Y cuando lo dice,
tras el bocado entró en él Satanás, no podemos hablar de una limpieza del alma de Judas. Pero sí podemos hablar de que tras el bocado entró en él Satanás, y de que lo que dice San Pablo, cuando tú comulgas, seas obispo, papa, cardenal, sacerdote o laico o religioso, en pecado mortal te comes y te bebes tu propia condenación. Esa es una ley, no la debes olvidar, y por lo tanto Judas se comió, se bebió tu propia condenación al infierno. Ojalá haya quedado clara esta información para que no te dejes engañar ni embaucar por los modernistas que pretenden diluir y convertir el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo y su preciosísima sangre en un símbolo más al estilo protestante. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones.